¿Cómo están? Buenas noches. Una nueva semana comenzando. Qué gusto saludarlos a través de la señal de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás, aquí desde Guadalajara, la capital de nuestro querido Jalisco, que está recién cumpliendo sus 200 años. El lunes 19 de junio y les doy la bienvenida a Nosotros Decimos. Esta noche los invito a que se queden durante el resto de la hora porque nos acompañan legisladores, ex legisladores y también el presidente del Supremo Tribunal. No vamos a hablar de juicios ni tampoco de nada que tenga que ver con la administración de la justicia, o quizás sí. Vamos a hablar de una iniciativa que está en discusión en el Congreso, presupuesto constitucional para el Poder Judicial. Suena árido, pero déjenme decirles, después de muchos años de trabajo en esta área y después de décadas, podría decirlo sin lugar a equivocarme, en el que se ha insistido durante todo este tiempo en que el Poder Judicial requiere independencia económica y en medio de un ambiente que a nivel nacional nos habla de los ataques a las instituciones, yo me precio de presentarles esta noche el tema, porque Jalisco se uniría al selecto grupo de estados en los que se pretende que haya un presupuesto constitucional. Si me permiten explicarlo en 10 segundos. Este consiste en un porcentaje del presupuesto anual, sin discusión, sin que esto implique que haya negociaciones. Simple y sencillamente, cada año el Poder Judicial, su tribunal, sus jueces, todo su aparato, tienen derecho a este presupuesto para planear el quehacer que le debe dar garantía judicial a los habitantes del Estado. Se trata de eso, nada más, nada menos. Y antes de presentarle a nuestros invitados y de analizar la trascendencia de esto, vamos a lo que hace algunos días les informábamos aquí en nuestros noticieros. El nacimiento de esta iniciativa que fue a presentarse en el Congreso del Estado. Con el objetivo de garantizar el orden constitucional en el Estado de Jalisco y mejorar el trabajo del Poder Judicial encargado de impartir justicia en la entidad, este lunes el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó una iniciativa ante el Congreso para garantizar un presupuesto justo y constitucional en dicho poder. 200 años de no atender este reclamo justo de un poder constitucional que hoy, si el Congreso así lo determina, con la iniciativa que hemos presentado, podrá tener no solamente los recursos necesarios para cumplir su función, sino también los recursos que se necesitan para poder superar los rezagos que se han ido acumulando con el paso del tiempo. El ejecutivo jalisciense que realizó esta entrega con la presidenta de la mesa directiva, Hortensia Noroña, buscará que el presupuesto no sea un tema de discusión. Que sea un asunto que quede establecido en nuestra Constitución, y se ha tomado la decisión de que de que el presupuesto constitucional quede garantizado a través de una definición porcentual del presupuesto del Estado de Jalisco. El 2% del recurso general del Estado será destinado al Poder Judicial. De este porcentaje, el 1.5 formará el presupuesto ordinario y el 0.5 para proyectos específicos que tendrán que ser presentados año con año. Los tres poderes hemos caminado en consenso, en diálogo, sí con diferencias, pero encontrando las coincidencias entre todas las diferencias que tenemos, y hemos caminado y avanzamos. Y efectivamente ponemos un ejemplo a nivel nacional. El mandatario afirmó que es un trabajo realizado desde hace tiempo en coordinación con las distintas fuerzas políticas que hay en la entidad. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV. Bueno, pues ahí tiene la información que le presentábamos hace ya un par de semanas. Con esto se inicia este procedimiento. Y para analizarlo, ver hasta dónde va a llegar y cuáles son sus contenidos sustantivos, le doy la bienvenida a esta mesa y Nosotros Decimos. Y le agradezco a los que el día de hoy nos acompañan. Gracias por su tiempo. Le quiero agradecer a los diputados, al director del IPEJAL, al magistrado presidente del Supremo Tribunal. Enseguida, como lo hacemos cada jornada aquí a Nosotros Decimos, voy de izquierda a derecha. Coordinador Hugo Contreras, de los diputados del PRI, bienvenido y gracias. Muchas gracias, gracias y también saludo a mis compañeros. Está el magistrado presidente del Supremo Tribunal, magistrado Daniel Espinosa Licón, bienvenido también. Gracias, Jonás, por la invitación, a ti y a todo tu público. Está el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, diputado, bienvenido. Jonás, muchas gracias por la invitación
agradecidos de poder estar acompañándote y a todo tu auditorio también. Y está con nosotros también el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, antes diputado. Yo me permití invitarlo por todo el antecedente que esto significa para usted y porque creo, don Héctor Pizano, que esto pues es como un logro alcanzado, aunque lo vea en el futuro de su tarea. Bienvenido. Muchas gracias, Jonás, y un gusto estar y compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades, y un saludo con mucho afecto a todos los que hoy nos ven y nos escuchan. Bueno, yo sé de entrada, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el tema del presupuesto para el Poder Judicial es como arenoso para consumirlo, pensando en nuestro público, en quienes están esta noche de lunes, esperando que tengamos información sobre temas políticos, sobre la contienda interna en Morena, sobre lo que se está construyendo para 2024. Habrá mucho tiempo para abordarlo. Vamos a hablar del Poder Judicial y me permito comenzar con el magistrado presidente Daniel Espinosa. Presupuesto constitucional, 2% del presupuesto. Platíquenos, magistrado, en qué consiste. ¿A usted le da gusto? ¿Es algo histórico? Porque yo veía la imagen con diputadas y diputados, con usted presente, estaba también Hugo Contreras. Pues eso creo que va a quedar como para las fotos de la historia. Veo difícil que se pueda revertir una vez que lo aprueben, que el Poder Judicial tenga esta autonomía, contar con su presupuesto del porcentaje estatal sin estárselo peleando a nadie. Claro, mira, el Poder Judicial lamentablemente, en un sentido muy peyorativo, ha sido el patito feo en el tema económico, porque desde su creación en el Estado se pensó en esta división de poderes, y no obstante que el Estado se funda el 16 de junio de 1823, en el Poder Judicial hubo designaciones provisionales y fue hasta el año siguiente, es decir, 18 de noviembre de 1824, que se nombran los primeros 6 magistrados y el primer presidente, ya legalmente hablando, del Supremo Tribunal de Justicia. Han transcurrido desde esa fecha a la actualidad 42 presidentes de poderes del Supremo Tribunal de Justicia. Y al menos yo tengo 33 años trabajando en el Poder Judicial. Cuando yo llego en 1990 al Poder Judicial, ya los presidentes de aquel momento hablaban de presupuesto constitucional. Fue un anhelo, un sueño, un reclamo de presidentes de poder tener el presupuesto constitucional. ¿Qué implica? Pues implica autonomía, implica independencia, implica que no tenga que ir cada año al Congreso del Estado y al Ejecutivo a estar pidiendo dinero para el Poder Judicial. El estar pensando en proyectos, trabajar un presupuesto, el ordinario, el gasto ordinario, que es el que nos come, el rubro 1000 de sueldos y salarios, que el 96% del presupuesto que nos asignan se gasta en esto. El resto, pues para los insumos, rentas, a veces ni siquiera hay dinero para pagar la renta de donde se alberga un juzgado. Los 77 juzgados civiles que existen en el Estado, en todos los distritos donde existen, son 32 partidos judiciales, son locales en renta o en comodato, préstamos de municipios o de personas particulares que le prestan el inmueble al Poder Judicial porque no tenemos presupuesto, no tenemos dinero y no éramos susceptibles incluso de ser propietarios de inmuebles. De manera tal que cada año íbamos con un anhelo a pedir dinero y siempre nos daban el mismo del año pasado más el inflacionario. Incluso a veces ni siquiera el inflacionario realmente o calculado por el Banco de México. Te explico, mira, en el 2021 el presupuesto fue del 3.5%. Nos dieron solamente el 3%. En el año 2022 la inflación fue del 7%, nos dieron el 5%. En el 2023 la inflación fue del 7.91%, nos dieron el 3%. Ni siquiera el inflacionario nos han dado. Hice un análisis y un cálculo de los 3 últimos años. Ha sido así la historia del Poder Judicial, sin dinero para estar pensando en tener juzgados dignos. Hay un caso ejemplar que hemos sido cuestionados y criticados a nivel nacional e internacional. Un juzgado incendiado de manera dolosa. No sabemos si por algún juicio, no sabemos si por algún factor diverso fue que el juzgado se quemó. Está en investigación por parte de la Fiscalía. El tema de preocupación y de ocupación es buscar entonces lugares dignos donde se imparta justicia. Para ello tendremos que estar pensando entonces en presupuesto para adquirir los terrenos o para que los municipios nos hagan las donaciones, decirles que a partir del caso de Cocula, el presidente municipal nos dice, hay terrenos del municipio que podemos donar al Poder Judicial. Yo les decía, ven, me podrás donar el terreno, pero ¿yo qué puedo hacer con un terreno si no tengo presupuesto para la construcción? Hoy
con la idea de una iniciativa de decreto, donde nos estamos hablando de un presupuesto constitucional del 2% general, porque he de decir que sería el sexto estado en el país que lo tiene. Lo tiene Veracruz con el 2% presupuesto general, lo tiene Tamaulipas con el 1.3% del presupuesto general, lo tiene Yucatán con el 2% del gasto programable, lo tiene el Estado de México con el 2% de ingresos ordinarios y lo tiene Morelos con el 4.7% de gasto programable. De todos estos, el único estado que realmente tiene un presupuesto digno y acorde es Veracruz, con el 2% del presupuesto general, que es la misma propuesta que se presenta para el estado de Jalisco. ¿Qué implica, por ejemplo, Morelos con el 4.7% de gasto programable? Es decir, de solamente los ingresos estatales. De manera tal que con este 4.7, cuando se aprobó, se fueron abajo del presupuesto que ellos tenían. Incluso se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pelear que el gasto programable también tenía que entrar las aportaciones federales. Finalmente la Corte dijo, no, gasto programable solamente son los ingresos estatales. Y se quedaron abajo del presupuesto que incluso ya tenían. Solo que hay un principio en tema presupuestal para el Poder Judicial. Y bajo ese principio se salvó el presupuesto, es decir, que no puede ser inferior al otorgado en el año inmediato anterior. Ese principio salvó a Morelos y fue hasta la Suprema Corte a pelearlo. Por lo tanto, uno de los aspectos que cuidamos fue la redacción de esta iniciativa de decreto de hablar del 2% del presupuesto general, programable y no programable, que es donde estarían involucrados los aspectos de la Federación. Al día de hoy, han existido 6 iniciativas de decreto, donde la primera fue presentada por Héctor Pizano, en su momento diputado. Después, en el 2019, volvió a presentar otra. La presentó una ocasión en el 2015 el Pleno del Supremo Tribunal. Lo presentó el diputado, que en paz descanse, Saúl Galindo en el 2016, lo presentó el diputado Antonio López en el 2017 y lo presentó recientemente la diputada Leticia Pérez en el 2022. Y el último que presenta el gobierno del Estado, que fuimos magistrados a apoyar, a mostrar fuerza, a mostrar el interés que quienes integramos el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia tenemos en que se apruebe el presupuesto constitucional. Y no estar yendo cada año a pedir. Hay un lema: el que paga manda. Con eso nos dice todo. En ese sentido tendríamos la posibilidad de un presupuesto constitucional, yo estoy seguro que las condiciones del Poder Judicial y su realidad cambiarían. Bueno, con eso nos dice todo. Antes de ir con los diputados, que son los ahora encargados de llevar adelante esta discusión, quisiera ir con el director del Instituto de Pensiones, Héctor Pizano, pues para que nos dé un poco de antecedentes, porque yo recuerdo bien que usted dio la batalla, y daba entrevistas, hacía recorridos y decía, es que el Poder Judicial necesita un presupuesto constitucional. Como bien señala el presidente, desde el Poder Judicial siempre ha existido este reclamo y desde aquella reforma del 97, gran reforma que es la que establece esa salvaguarda constitucional de que el presupuesto no podrá ser inferior y el tema de la inflación, que es importantísimo, que por lo menos eso ha protegido al Poder Judicial, sin embargo siempre ha resultado insuficiente. Y por lo tanto siempre el Poder Judicial estaba impedido de hacer una planeación de toda su infraestructura, de personal, de la capacitación y una serie de elementos que ya en aquel entonces se advertían. Cuando presentamos la iniciativa en el 2014 se hizo realmente con el concurso, la participación de magistrados, de jueces, secretarios que nos externaban y nos aportaban en la Comisión de Justicia la información de por qué y con qué elementos se plantearía dicha iniciativa. En aquel momento se planteó no solamente el tema de que fuéramos por un presupuesto constitucional, sino también de fondo auxiliar, ¿recuerdas? Tema donde se manejan el tema de las fianzas, los depósitos, etcétera. Una administración de ciertos recursos que le podrían dar todavía al Poder Judicial mayor fortaleza. Sin embargo, bueno, no prosperó, al final no hubo los acuerdos, los consensos, y fue hasta el 2019 donde, quitando el tema del fondo auxiliar, hicimos una propuesta por un presupuesto constitucional sobre el 3%, donde planteábamos, sabiendo las dificultades que todas las entidades viven en el uso de recursos, que paulatinamente fuera cada año con un 0.5% avanzando para lograr ese objetivo, y obviamente el fondo lo dejábamos afuera porque la forma de administrarlo, de manejarlo y el mismo esquema desde dónde estaba y cómo se manejaba generaba una problemática real de acuerdos en el poder legislativo. Yo celebro que hoy el gobernador, a los 200 años de nacimiento de nuestro Estado,
y que en esa idea de refundación, de cambiar las cosas de fondo, de hacer realmente los cambios necesarios para generar autonomía, soberanía e independencia de un poder tan importante, diría yo el pilar para que haya un Estado de Derecho y realmente haya libertad y soberanía, lo haya logrado, haya una iniciativa muy bien hecha, que hoy nos plantea la posibilidad de que los diputados con su experiencia y conocimiento, y que entiendo que han participado todas las fuerzas políticas en su confección, puedan sacarla adelante. Ojalá, por el bien de Jalisco, este sea uno de los temas prioritarios que se pudieran abordar porque nos impacta a todos en nuestra vida diaria. Bueno, Héctor Pizano, magistrado, señores diputados, si me permiten voy a hacer una primera pausa. Me quedo con esta duda porque tengo muchas preguntas que plantearles, ¿no? ¿Qué significa esto para el jalisciense de a pie? Para los magistrados, pues me queda claro qué significa tener su presupuesto constitucional, porque el que paga manda. Pero para el ciudadano común, ¿qué significará este 2% fijo del presupuesto total del Estado? Ustedes me dirán, sé que tienen explicaciones y argumentos. Hago la pausa y regreso con los diputados. Esto es Nosotros Decimos. Siguen aquí esta noche de 19 de julio. Amigos, estamos de regreso. El tema de esta noche, presupuesto constitucional para el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Ya se presentó la iniciativa, se está discutiendo en el Congreso del Estado. Ahí está en reserva de lo que los diputados voten, cambien, aprueben o rechacen. Ya nos dieron su punto de vista el presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa, y también el director del Instituto de Pensiones, que fue el primer diputado que había hecho una propuesta ya hace algunos años. Don Quirino Velázquez, coordinador de Movimiento Ciudadano. Si va el gobernador a presentar la iniciativa, con la mayoría que tienen ustedes, yo ya casi lo doy por hecho, pero dice el director del IPEJAL, ojalá que los diputados lo aprueben. ¿Todavía estamos en duda? Estamos trabajando a marchas forzadas. Es una de las agendas más importantes, Jonás, que tiene hoy el Congreso del Estado. Creemos que existe la voluntad de todas las fuerzas políticas de poder avanzar en este tema, lógicamente cumpliendo con este ejercicio parlamentario, de poder discutir, de poder generar los planteamientos que se viertan sobre la mesa. Pero es importantísimo para nosotros, en el marco precisamente de estos 200 años, poder cumplir con esta deuda histórica que tenemos, porque al final significa, primero, garantizar el presupuesto para el Poder Judicial, uno de los poderes de nuestro Estado, muy importante de impartición de justicia. Autonomía, precisamente para que esté al margen de los vaivenes políticos o de instrucciones o de que se negocie un presupuesto precisamente. Y para el ciudadano de a pie, acercarle la justicia, mejores condiciones para la justicia, que por fin tenga un presupuesto no solo para su gasto ordinario, como decía bien el presidente, sino que también exista un presupuesto para infraestructura, para mejorar las condiciones de juzgados, que como bien lo decía, muchos están en condiciones complicadas. Puedo decir, por ejemplo, el de Tlajomulco, que se encuentra en una bodega agrícola prácticamente, sin condiciones de vialidad y menos de infraestructura. Entonces, esto significa pues que tengamos este poder público que se encarga de la impartición de justicia para las y los ciudadanos, fortalecido, independiente y que pueda generar pues mejor servicio a la ciudadanía en cuanto a la impartición de justicia, mayor cercanía para los ciudadanos. Y estamos trabajando, ya entró esta iniciativa precisamente a comisiones, está en la Comisión de Puntos Constitucionales. Nos hemos propuesto también, no me dejará mentir aquí mi amigo Hugo Contreras, en la Junta de Coordinación Política, pues sí que sea una de las agendas prioritarias para trabajar, con la celeridad que se pueda. ¿Por qué? Porque se viene la proyección también ya de los presupuestos de los poderes y necesitamos pues lo antes posible, si es así, pueda salir esta reforma. Hay que aprobarla por 2/3 partes de las y los diputados porque es reforma constitucional y luego se va a los municipios. La mitad más uno de los municipios tendrán que aprobarla para hacer su declaratoria. Entonces, vamos a trabajar con el corazón porque es un tema que tenemos en deuda con los ciudadanos. Bueno, voy con usted, diputado Contreras. A reserva de que usted quiera agregar a lo que ya dice el diputado Quirino, a lo que dijeron el magistrado y el director del IPEJAL, ¿ha encontrado usted argumentos de resistencia, así como que digan algunos diputados, pues yo no estoy tan de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya hay alguna manifestación en ese sentido? No, definitivamente, mira, para los diputados del PRI, y eso ha sido
un antecedente muy identificado con nosotros, siempre vamos a coincidir en cosas que vayan en fortalecimiento de las instituciones o de políticas públicas que traigan beneficio para los ciudadanos. Yo creo que esa politiquería que confronta, que descalifica, porque las iniciativas o las propuestas pudieran venir de algún sector fuera de los nuestros, no ayuda y no somos congruentes y no seríamos responsables. La impartición de justicia desde mi punto de vista, pues en Jalisco está vinculada también a la parte de la seguridad. Entonces los jaliscienses requieren de una expedita justicia en condiciones apropiadas y yo creo que eso hay que verlo con responsabilidad. Entonces, creo que la iniciativa, pues como ya se comentó aquí, tiene un precedente. Yo creo que es necesario garantizarles constitucionalmente un porcentaje. El tema, yo creo que ninguna institución y ningún presupuesto, Jonás, va a ser suficiente para los cúmulos de problemas y desafíos y retos que tenemos por resolver. Ni al Ejecutivo, con el gran presupuesto que tiene, le ajusta para resolver, ni al Legislativo, ni al Judicial. Entonces, es un tema que se tiene que ir perfeccionando y es un tema que nosotros, los priistas, los diputados del PRI, lo estamos analizando, ponemos nuestra voluntad y disposición y corresponsabilidad de un tema importante para los jaliscienses. No vamos a entrar a una polémica por cuestiones de si viene del Ejecutivo. Lo que yo he platicado aquí en la Junta de Coordinación, y se lo decía el propio diputado Quirino, que es de la bancada mayoritaria y perteneciente al partido que está en el Poder Ejecutivo, que corramos el trámite ordinario, normal, porque es un tema de gran trascendencia. El propio Ejecutivo no mandó la iniciativa en términos de preferente, pero sí nos hacía el comentario que ojalá dentro del tiempo oportuno que es en agosto, ya se pudiera tener esta reforma si es que se pudiera aprobar por ello. Entonces, lo vemos con responsabilidad, lo estamos analizando y creemos que la justicia no debe de caer en cuestiones políticas. Y sobre la autonomía, siempre he defendido y siempre he manifestado la autonomía de los tres poderes, Debe de haber diálogo, debe de haber discusión, debe de haber debate, inclusive los contrapesos son válidos, pero no debe de haber sumisión. Ni el recurso ni la condición política debe de someter un poder a otro. Entonces, vámonos viendo con responsabilidad, con seriedad y que esto transite por el bien de los poderes y por el bien de los jaliscienses. Presidente, a ver si usted tiene ya los datos. Vamos a suponer que en este momento, y sale de aquí a agosto, esta iniciativa tal como está. ¿A cuánto ascendería el presupuesto para el Poder Judicial? Me dice el diputado Hugo Contreras, no hay dinero que alcance, pero no es lo mismo tener una cantidad segura para poder hacer una proyección de trabajo a 1, 2, 3, 10, 20 años, a estar siempre cada año pues tocando la puerta y pidiendo pues un apoyo económico para las cosas más urgentes. ¿De cuánto es ahora el presupuesto del Poder Judicial y de cuánto sería con ese presupuesto constitucional en 2%? Al día de hoy es un presupuesto tanto del Consejo de la Judicatura, del Supremo Tribunal y del Instituto de Justicia Alternativa, porque son tres instituciones para el Poder Judicial, de aproximadamente 1.300 millones. Para el Consejo de la Judicatura, más o menos 500 millones para el Supremo Tribunal y son más o menos 60 millones para el Instituto de Justicia Alternativa. Con el fijar los porcentajes de 1.5, aumentamos porque más o menos el día de hoy tenemos el 1.4, aumentaríamos un punto porcentual para el gasto corriente. O sea, no estamos hablando que este presupuesto se iría para sueldos, salarios o para crear o robustecer una nómina. No sería para eso. Entonces, sería, sí, para mejorar condiciones, pero no del todo. Y sería 1% para gasto corriente. Para la infraestructura sería el 0.5. ¿Cuánto implica? Más o menos 900 millones de pesos que estarían repartidos en un 70% para el Consejo de la Judicatura, 25% para el Supremo Tribunal y 5% para el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos que trabajar prioritarios con este dinero? Porque, ojo, es exclusivamente infraestructura. Tenemos casi 20 años sin cambiar equipo tecnológico de computadoras. Tenemos computadoras de hace 20 años trabajando, efectivamente. Archiveros que no sirven,
que se caen o que están los cajones a un lado y ahí tenemos los expedientes, pero no sirven archiveros. Hicimos un proyecto más o menos de repararlos y con eso estamos más o menos trabajando. Pero la idea es crear un juzgado modelo, un juzgado que sea incluyente, porque el día de hoy son, como decía, casas en renta o en comodato, locales de los municipios en comodato, que no son incluyentes. Me tocó todavía como juzgador en Ocotlán, porque es una segunda planta, tener que bajar a hacer diligencias en la calle, porque la gente no podía subir las escaleras. Tenemos que ser tribunales sustentables, que tengan paneles solares para no gastar tanto de luz. Tenemos que estar pensando en juzgados que tengan sistemas contrafuegos para evitar lo que sucedió en Cocula, pero también que tengan sistemas de vigilancia y también que estén apropiados para que tengan el acceso al Internet, porque tenemos juzgados donde no hay Internet. Y hacer que el Internet llegue a los lugares recónditos donde lamentablemente tenemos los juzgados es costoso. Entonces tenemos que estar pensando en un juzgado modelo. Ya hay un proyecto más o menos en Cocula, donde el presidente municipal hace una oferta de hacer una donación de un terreno y entonces estamos pensando en sacar un juzgado modelo para, a partir de ahí, presupuestar en el futuro cuántos juzgados vamos a estar construyendo en todos los municipios, que serían 77 juzgados. Pero además tenemos que estar pensando ya en ajustarlos a las necesidades o al proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde se están pensando en audiencias, en salas orales en todos los juzgados familiares y civiles. Entonces tenemos que estar pensando en esa proyección a 4 años, porque el código ya está aprobado y ya está en la vacatio legis corriendo. En ese sentido estamos pensando en eso. También estamos pensando en el tema de los archivos. Pagamos rentas de 300,000 pesos por bodegas para los archivos. Tenemos que estar pensando entonces también en construir para no estar pagando rentas. En Puerto Vallarta tenemos un pago de una renta elevadísima, de dar miedo. 500,000 pesos de renta mensual para los 5 juzgados civiles que tenemos en Puerto Vallarta. 500,000 pesos mensuales, cuando tenemos un edificio que es donde estaban los juzgados tradicionales. Pero necesitamos 40 millones de pesos para rehabilitar ese edificio y tener una ciudad judicial en Puerto Vallarta, porque ahí están los juzgados penales, ahí están los juzgados laborales y tendríamos ahí los juzgados civiles, familiares y mercantiles, sin necesidad de pagar renta. Entonces, esos son los proyectos que tenemos a corto plazo para ese presupuesto que nos están, que estamos trabajando. Tanto se trabajó, se discutió en mesas, el ejecutivo como el judicial, y bueno, cuando el gobernador me dijo, estoy listo, voy a presentar el decreto, dije, lo queremos acompañar, voy a invitar a magistrados, magistradas, consejeros, consejeras y el director del Instituto de Justicia Alternativa, porque todos estamos interesados en el tema del presupuesto. Y entonces, aproximadamente serían 900 millones. Déjeme preguntarle, magistrado, una vez que esto se hubiera aprobado, insisto, falta que el Congreso lo apruebe y que luego lo avalen la mitad más o menos de los municipios, ¿quiénes tomarían las decisiones sobre estos proyectos? ¿Los magistrados del Supremo Tribunal o los consejeros de la Judicatura? Como hay autonomía en las decisiones del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal, recordemos que hay sesiones plenarias en las dos instituciones, en el Consejo los 5 consejeros, en el Tribunal 34 magistrados deberíamos de ser, el día de hoy estamos 30 por las vacantes, pero las decisiones las toman el Pleno del Tribunal y del Consejo. Entonces, cada uno tendría que trabajar sus proyectos de manera autónoma, independiente. Lo mismo sucedería con el Instituto de Justicia Alternativa, con su 5%. Déjenme preguntarles, luego nos enteramos de noticias, porque luego aquí se discute mucho en México, no solo en Jalisco, en México en general se le tacha mucho al Poder Judicial de tener presupuestos exorbitantes, de tener enormes sueldos, de jueces que se corrompen. Y luego vemos como contraparte que en Estados Unidos hay un decreto presidencial y un juez allá en un condado perdido en Florida dice, no pasa. Y el decreto presidencial se detiene. ¿Esa es la autonomía a la que debemos aspirar? Pregunto para los tres, si me permite, magistrado. Bueno, primero que nada, sí, estamos buscando que tenga una verdadera autonomía e independencia del Poder Judicial para
la toma de las determinaciones que a todos nos afectan, a todos los ciudadanos, a todos los que hoy nos ven y nos escuchan. El tema que estamos tratando hoy aquí y que estará en los próximos días del Congreso es de la mayor trascendencia para todos, porque nadie está excepto de estar inscrito en un proceso judicial, o lo estará, porque todos los contratos que celebras en tu vida diaria te llevarán a dirimirlos en estas instancias, porque están todas, desde las materias que hoy ya ha señalado el magistrado, pero además, insisto, mientras que no tenga esa autonomía externa e interna para la toma de determinaciones, para la toma de decisiones, y todo depende, como en su momento señaló el magistrado, de que puedas tener los recursos suficientes para poder planear a largo plazo, estás sujeto a otro poder que te pueda apoyar o que te pueda autorizar. Y eso obviamente rompe con todo el esquema de lo que buscamos de justicia. Ir al tema de los alcances de la justicia norteamericana con el tema americano, yo creo que al principio lo que debemos buscar es tener la infraestructura suficiente, y yo sí te podría hacer un señalamiento muy claro: no están bien pagados los jueces en nuestro estado, en el país, desde luego que no, y compáralos con los jueces federales. Tienen el doble o triple de carga de trabajo. De hecho, hay cargas federales que asumen los juzgados locales y no ganan. Necesitamos repensar muy bien eso, el tema de los salarios, porque tenemos gente muy capaz, pero que no está remunerada como se debería. Háblenos de cifras, Héctor Pizano, antes de que me pidan pausa. ¿Cuánto gana un juez promedio? Prefiero no decirlo. ¿Prefieren no decirlo? No, ganan poco, ganan 70,000 pesos. ¿Cuánto? Ahí está. 62,000. 62,000. ¿Y un juez federal? 160,000. No, ciertamente sí hay alguna diferencia. Sí alcanza para más cosas. Sí. Bueno, voy a hacer pausa rapidísimo, regreso Claro. con los diputados Hugo Contreras, Gracias. Quirino Velázquez, para hablar del tema de la autonomía y sobre los otros asuntos que se van sumando en esta mesa. Amigos, es pausa, no me tardo, ya estamos de vuelta. Bueno, estamos de regreso. Nosotros decimos, déjenme regresar con los diputados Quirino Velázquez, Hugo Contreras. Quisiera hacer insistencia en el tema de estas denuncias, de esta suerte de leyenda urbana que corre en torno a quienes trabajan en el Poder Judicial, en temas de corrupción, de enriquecimiento, de conveniencia, sobre todo porque citaba, magistrado, el caso de Veracruz, que es un estado al que nos asemejaríamos mucho por el tema de un presupuesto constitucional, con el caso de la juez Angélica Sánchez o Angélica Chávez. Bueno, ella está actuando conforme a su ideario y el gobernador cree otra cosa y pues ya prácticamente su adversaria. Yo me imagino que esos escenarios pues casi tenemos que aplaudirlos porque significa que haya autonomía de decisiones y que el tema se va a dirimir en un tribunal, no en la voluntad de alguien empoderado. Pero regresando al tema de diputados, más allá de lo que se está discutiendo, el presupuesto, la iniciativa, los acuerdos que se están dando en la Junta de Coordinación Política, ¿sí mejora para la administración de justicia que se tenga un presupuesto constitucional? ¿Qué opina, diputado? Perdón. Adelante, diputado. Diputado. Desde luego, Jonás, desde la bancada naranja estamos convencidos que es un tema de la máxima prioridad, que si logramos dejar al margen, repito, de los vaivenes políticos el ejercicio presupuestal, muchas situaciones de corrupción y estas cosas, en mucho puede tener que ver por la dependencia presupuestal de otros poderes. Entonces, si garantizamos esta parte y si hacemos un esfuerzo para que este presupuesto llegue no solo para el gasto ordinario, como lo plantea la iniciativa, sino que siempre haya un 0.5% de presupuesto para infraestructura, vamos a lograr pues no solo esa autonomía, sino también vamos a garantizar que el Poder Judicial llegue a tener una justicia más expedita, más cercana a la ciudadanía, más a la altura de las circunstancias, la carga de trabajo disminuya, porque al final platicábamos con el presidente, y hay juzgados que tienen hasta 7,000 asuntos, cuando pueden sacar, cuando mucho, 1,000 al año. Entonces, esto también va a significar esa parte. Y creo que ha habido una gran voluntad desde el Congreso para trabajar en esto. Recuerden también que en esta administración el gobernador también planteó una iniciativa para que ya por fin tuvieran su terreno propio en el Poder Judicial. Es decir, hemos avanzado en esta agenda por que haya esta división clara de poderes y que exista esta autonomía. Vamos a seguir trabajando
para que, repito, tengamos esta importante iniciativa y que podamos comunicarle a los ciudadanos eso que va a significar, como tú decías, para el ciudadano de pie, ¿qué significa? Pues lo que decía mi compañero también Héctor Pizarro, ¿verdad? Que tengamos mejores condiciones de trabajo, que tengamos equipos actualizados, que podamos ser más expeditos, que podamos llegar a más personas del interior de nuestro estado con los juzgados. Es decir, son muchas bondades, aparte de lo más importante que es la autonomía para que tomen las mejores decisiones por las y por los ciudadanos. Diputado González. Mira, yo puntualizaría cosas. Cualquier cambio, cualquier iniciativa seguramente tiene como objeto, como misión, mejorar las condiciones. Por supuesto que el que se asigne ya un presupuesto o un porcentaje tiene un beneficio y le da mayor tranquilidad y visualización al Poder Judicial para todo lo que aquí se está comentando. Pero es algo que también tú tocaste de manera muy tenue sobre la verdadera autonomía. Hay que decirlo con respeto, con mucha educación. ¿Qué ha sido lo que ha invadido la esfera o la competencia o la autonomía de un poder o de otro? Pues la cuestión política. Entonces yo creo aquí hace falta y estamos en deuda con los jaliscienses, todos los grupos parlamentarios o todos los partidos, en que el procedimiento, la forma de los nombramientos de un funcionario y de otros tenga que ver con un esquema que sea eminentemente profesional, autónomo y que lleguen los mejores perfiles, porque se ha escuchado, se ha visto que en algunos nombramientos está la intervención política, y yo creo que para que la autonomía se vaya dando, ya estamos atendiendo un tema, y bien lo dicen aquí, es de gran trascendencia para Jalisco, para los jaliscienses. No estamos en discusión, pero con eso está la plena autonomía del Poder Judicial. Yo creo que hay otras aristas, y tú las tocabas, Jonás, y yo coincido, y ahí también pongo mi grano de arena de que busquemos los esquemas. Está pendiente una ley de nombramientos. Todos los nombramientos que transcurren por la facultad constitucional del Congreso tienen que ver un procedimiento que le dé certeza, que le dé transparencia y que le dé legitimidad, y que lleguen los mejores perfiles para que las instituciones sean fuertes, sólidas, eficientes y eficaces. Entonces, la autonomía del Poder Judicial no, desde mi punto de vista, no estriba única y exclusivamente en lo que es el presupuesto. Y tocando eso, porque ahorita mencionaba el presidente magistrado 7 estados que ya tienen, y uno de ellos es Veracruz. El tema del presupuesto, no sé, Héctor tiene que, por cuestiones financieras, la opinión. Yo creo que el presupuesto general también tenemos que cuidar, nosotros como diputados, revisarlo, es una parte que estamos revisando, si entran también los financiamientos del Estado, los préstamos que el Estado. Voy a poner un ejemplo: cuando el gobierno del Estado pueda conseguir o tramitar un préstamo y que tenga un destino, un objetivo, a ese habrá que descontar el 2%, o no tiene que descontarse el 2%. Entonces, tiene que revisarse bien. Diputado, para que perdón, si estamos hablando de un monto X, digamos 100, y si ese 2%, que del 100 serían 2, eso, dice, se tendría que descontar porque va directo al Poder Judicial. Por eso decía, no, habría que precisarlo en la reforma. Ya. Y miren, y otra cuestión que bien lo decía ahorita el presidente, ya puso de ejemplo otro estado. No suena a política, pero es política. La política del gobierno centralista o morenista federal tiende a concentrar todo. ¿Qué sucedería en el estado de Jalisco? Que las participaciones o aportaciones, para ser específico, federales, no se las dejara al Estado. Es una gran cantidad. Yo no estoy, es una posibilidad, es una posibilidad. No es una realidad, pero lo que yo veo, La tendencia. la tendencia de desaparecer organismos autónomos, de ir debilitando instituciones, y que el presidente de la República le da lo mismo ver un periodista ahí con un amparo diciendo que tiene derecho a una réplica y no lo recibe y no le da entrada, pues eso significa que le estorban las instituciones del Estado, y que en cualquier momento las aportaciones federales a los estados, les voy a decir, ahora no,
las ejercemos de acá o no se las entregamos. Entonces son cuestiones que tienes que ver porque con la justicia no se juega. Entonces, no estoy hablando en contra me parece, y puedo adelantar, lo he platicado de frente con los demás coordinadores, que es positivo, es una lucha, pero se tiene que revisar algunas posibilidades y aunado a ello, ojalá que en esta legislatura pudiéramos hacer la ley de asignación de nombramientos, porque vendría a fortalecer la otra parte. Y ya el tema de la corrupción son individuales, ¿eh? Las instituciones no son corruptas, son los individuos los que caen en actos de corrupción. Bueno, pues me interesa mucho también preguntarles, y les pregunto a los cuatro, ya que está dándonos pie el diputado Hugo Contreras, si se está discutiendo como parte del bicentenario, así lo anunció Enrique Alfaro Ramírez, dijo, estamos festejando, llevamos 200 años, parte de lo que pongo en la mesa es discutir la reforma fiscal. También entra ahí, por lo que decía el diputado Hugo Contreras, magistrado, el tema de una nueva forma de financiamiento federal para los estados. ¿También se siente usted aludido o deja que eso corra por su lado? Pues no es un tema que al Poder Judicial perjudique, es la verdad. Sí, como asertivamente lo menciona el diputado Hugo Contreras, la federación tiene un impacto, lo que se diga, con la fortaleza que se dice de allá, e incluso en las mañaneras, todo lo que impacto que tiene a nivel nacional. Evidentemente que el presupuesto constitucional, como lo tiene el Poder Judicial Federal, se ha dado una muestra de que los jueces y magistrados federales no se han sometido a la voluntad y decisión de un soberano. Son decisiones que se dictan con el debido proceso, respetando derechos fundamentales, respetando debidos procesos, incluso legislativos, que se han vulnerado. Eso es lo que nos garantiza un presupuesto constitucional, Poder Judicial independiente, porque la independencia tiene que ver que ningún poder externo venga a tomar decisiones en el Poder Judicial o haga recomendaciones o sugerencias. Pero tampoco, también tiene que ver con el tema de autonomía, que tiene que ver con un tema endógeno, es decir, que ni jueces, ni consejeros, ni magistrados estén sugiriendo a sus compañeros, a sus pares o a sus subalternos cómo resolver determinado asunto. Por lo tanto, creo que el tema del presupuesto constitucional es un paso, es un avance para el Poder Judicial y poder tener esa proyección a futuro que no se ha tenido, de incluso cada año crecer un 3%, que es lo que nos permite la ley de austeridad, que no hemos cumplido. Cada año siguen aumentando el número de juicios, cada año sigue aumentando el delito, la demanda, cada año sigue aumentando la población, pero no aumentan los juzgados, porque no tenemos presupuesto para ello. En ese sentido, creo que son muchas ventajas. Sí es una gran responsabilidad el tener que estar pensando cómo gastar el dinero de manera transparente, pero sobre todo responsable. Bueno, si me permiten, hago pausa y regreso con ustedes dos. Diputado Quirino Velázquez, director Héctor Pizarro. Esto es, nosotros decimos, es la última pausa. Nos queda nada más un segmento, hay que aprovecharlo al máximo. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso, nos quedan unos pocos minutos. Yo le voy a ceder la palabra a nuestros invitados. Estaba ahora con el turno con el diputado Quirino Velázquez, con Héctor Pizarro, y sobre este tema del que estamos hablando, a propósito de los proyectos que tiene de crecimiento el Poder Judicial, de esta necesidad y también de la implicación del Poder Federal. ¿Ustedes qué opinión, qué lectura tienen de eso? Bueno, primero que nada, yo creo que uno de los temas más importantes que se ha tratado en el país y que promovió el Ejecutivo del Estado fue el tema del pacto fiscal, esta nueva forma de regresar a los orígenes de los estados libres, autónomos, soberanos de la República que consideramos que tenemos, pero que no se ejerce como tal por un poder centralista que aparte despoja de recursos y hay una inequidad y no hay un acuerdo en la repartición. Creo que es parte de este nuevo acuerdo que buscamos, acuerdo social, para tener un México y un Jalisco mucho más justo y sobre todo
que se ajuste a la visión que todos tenemos hoy, a los 200 años de cuando nace Jalisco. Creo que el pacto fiscal es fundamental para que la autodeterminación y sobre todo la capacidad que tenemos se desarrolle plenamente y no esté limitada por factores externos que, por cierto, ni consulta hacen, ni cumplen sus propios lineamientos, ni van a convenciones hacendarias, ni hay una serie de reglas que nunca se han cumplido. Yo creo que es muy importante entender esto porque es la forma de impedir la injerencia de lo que a Jalisco le toca y que por lo tanto sea un presupuesto justo. Es lo que nos toca y es lo que nosotros generamos. Y no obstante la subsidiariedad, la solidaridad, Jalisco ha planteado una ruta muy importante que ojalá se discuta a nivel nacional en este próximo proceso. Y yo creo que, insisto, esta iniciativa que hoy tienen los diputados en su poder es ser un parteaguas para que el derecho realmente en Jalisco tenga plenitud. Diputado Quirino. En el Poder Legislativo también hemos trabajado por esta parte tan importante, buscando un trato justo precisamente para Jalisco, primero con una reforma constitucional que nos dijera un procedimiento claro y después ya con una facultad que se otorgó desde el Poder Legislativo al gobernador para que pudiera asumir la discusión sobre el tema y buscar mejores condiciones. Tenemos elementos que nos dicen que no ha recibido un trato justo Jalisco con los impuestos que aporta la federación y los que recibe. Y ligándolo con el tema de la autonomía al Poder Judicial y su presupuesto, pues estamos haciéndolo que tenga mejores condiciones con las condiciones incluso que tiene ahorita Jalisco. Claro que le iría mucho mejor también al propio Poder Judicial si encontramos esas mejores condiciones para tener un mejor presupuesto que signifique pues también mejores condiciones pues presupuestales para ellos, para que podamos tener mayor acceso a la justicia, porque al final mayor acceso a la justicia está ligado con el reto más importante que tenemos con la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Entonces creo que aquí vamos a unir esfuerzos. Yo estoy convencido que hemos trabajado en el Poder Legislativo cuando es un interés para Jalisco, cerrando filas. Todos estamos en esa lógica y celebramos que podamos sacar adelante esta importantísima reforma. Déjenme preguntarles algo antes de que el tiempo se agote y les quiero dar la oportunidad de dar su punto de vista a los cuatro. Decía el diputado Hugo Contreras, ojalá que tengamos también una ley que aborde el tema de las designaciones, de la asignación de cargos, porque tiene la facultad del Congreso. Y lo sumo a lo siguiente, ¿qué tan posible es que se dé esta legislación? Y sobre todo, magistrado, que en el Poder Judicial esté pura gente bien calificada. Porque yo no sé si usted coincida, pero en los últimos años, pues híjole, hemos quedado muy mal parados. Hay algunas lecturas que dicen que estamos en los peores rangos en comparación con otros estados. Yo no sé si eso sea muy preciso, pero sí hemos tenido casos muy sonados que sí nos han dejado la cara con pena ajena. Le doy a usted primero la palabra. Yo creo que sí había que mejorar las condiciones de designación de quienes ingresan al Poder Judicial. Yo creo que es un compromiso que debemos de asumir todos los que integramos el Pleno del Supremo Tribunal, pero también quienes integramos el Pleno del Consejo de la Judicatura. El compromiso es que sean los mejores perfiles quienes lleguen a ocupar el cargo. En el Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes que pudieran ser por los periodos políticos a los que llegaron, el Poder Judicial está impregnado de gente de carrera judicial. Yo soy un ejemplo de ellos, con 33 años de carrera judicial, más el diputado Hugo Contreras, fuimos compañeros, notificadores, actuarios, secretarios en un juzgado penal hace años de eso. Y yo creo que el buscar la forma de tener los mejores perfiles, nadie está peleado con eso. Y para eso se requerirán ajustes a la ley orgánica del Poder Judicial, en los cuales no nos oponemos, es más, apoyamos para buscar las mejores rutas, las mejores fórmulas, para que lleguen los mejores perfiles. Bueno, y yo estoy suponiendo, díganme si me equivoco, que junto con la autonomía presupuestal, esa otra vertiente también puede irse fortaleciendo. Creo que es así, ¿sí, diputado? Yo creo que sí, de lograrse y darse la reforma, que esperemos que sí, así sea, por el bien de los jaliscienses, por el bien de los poderes. Creo que el mayor reto le va a quedar en la cancha, y lo digo con mucho respeto, les toca aquí al Poder Judicial, y creo que el presidente magistrado dio una descripción de varios temas.
yo creo que no únicamente en la infraestructura, porque definitivamente sí se requiere. Yo lo viví, ya lo dijo, yo trabajé en el Poder Judicial, de actuario, de meritorio y demás, y además conocemos muchos municipios y regiones que están en condiciones muy complicadas y además están distantes de la justicia de muchos jaliscienses que no tienen la condición de trasladarse, ir y demás. Son varios aspectos, pero no quisiera decir que es la infraestructura nada más, sino en la calidad de la justicia, el derecho que verdaderamente tienen los ciudadanos de ejercitar alguna acción, le corresponde, yo creo, ya al Poder Judicial hacer eficiente, eficaz con estos recursos el funcionamiento o la aplicación de la justicia. Y respecto a los nombramientos, yo insisto que sí debemos de perfeccionar la forma en cómo se han nombrado. Creo, me atrevo a decirlo sin lastimar a nadie, creo que los últimos nombramientos se ha ido mejorando mucho el perfil, el género inclusive también. Entonces, todos esos aspectos tenemos que cubrirlo y yo lo que digo en este foro es la disposición y la voluntad responsable de la fracción del PRI para hacer las cosas mejor en beneficio de los jaliscienses. Diputado Quirino. Desde luego, siempre con la disposición de seguir trabajando en todas las áreas de oportunidad que tengamos, con este paso importante, claro que el tema de esta responsabilidad constitucional que tenemos de las designaciones públicas, hacerla de la mayor forma que genere a los ciudadanos certeza, transparencia, que estén los mejores en estos espacios y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una ley de designaciones. No hay una presentada como tal en el Congreso del Estado, pero podemos trabajar y podemos cerrar la legislatura dejando esta herencia tan importante. Hemos trabajado también por una reingeniería administrativa, también en el Poder Legislativo, para poder tener más orden en todos a los que se debe este poder, los trabajadores. Es decir, creo que hemos puesto pues la voluntad para los temas de interés. Este asunto, claro que es un área de oportunidad que tenemos y espero que podamos en los próximos tiempos que nos quedan trabajar sobre este tema y sobre los que en el camino tengamos que coincidir para que Jalisco y los jaliscienses tengan certeza que estamos trabajando por ellos y para ellas. Los 15 diputados, aquí tengo a 2 coordinadores, ya luego vienen y nos platican, sí, ya las sacamos. Sí. Don Héctor Pizarro. Yo creo que el problema no sería a lo mejor aquí con estos 2 grupos parlamentarios, hay otros que tienen otros intereses y a lo mejor les preocupa más. Nosotros vamos por las instituciones más que por cuestiones personales. Don Héctor Pizarro. Sí, es un marco jurídico que ya tiene toda una ruta que de cumplirse a cabalidad te da el resultado de tener los mejores perfiles, sin embargo siempre estará sujeta a mejorarse. Pero yo sí quisiera hacer una acotación. Por favor. En muchos señalamientos injustos a juzgadores, con señalamientos muy ligeros respecto a su actuación, y cuando tú revisas su historial, te das cuenta que sus resoluciones en un 90% o más han sido avaladas, ratificadas por los tribunales federales. Luego entonces su actuación, que fue señalada de una forma irregular, resulta que estaba totalmente apegada y jamás nadie va y quita ese velo de denuncia ni ese vituperio sobre los juzgadores. Creo que hay que ser muy prudentes y cautos porque con una ligereza se ha señalado al Poder Judicial de corrupción, de falta de cumplimiento, cuando hay gente muy valiosa y gente muy profesional y sobre todo gente de carrera. Eso quisiera dejártelo. ¿No? Y yo lo tomo y lo pongo sobre la mesa y le agradezco que nos lo diga. Director, usted que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pues porque creo que también les hace falta comunicarlo más, magistrado presidente. Porque sí hay muchos integrantes del Poder Judicial que hacen un trabajo muy arduo todos los días y ni siquiera un gracias les damos. Gracias. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche. Director Héctor Pizarro, gracias. Titular del Instituto de Pensiones, diputado Quirino Velázquez, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, gracias. Magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, diputado Hugo Contreras, de la fracción del PRI, coordinador. Muchas gracias. Amigos, pues aquí tienen ustedes esta mesa. Recuerden que está en nuestras redes sociales completita, la pueden ver en segmentos, la pueden ver completa en YouTube. También le voy a compartir en nuestras redes sociales algunos de los términos, argumentos que nos presentaron aquí. La pueden ver otra vez para ir dilucidando en qué consiste este presupuesto constitucional del Poder Judicial. Les deseo lo mejor. Nos vemos la semana entrante.